Aquí estoy de vuelta con lo que seguramente va a ser el último bloque de la clase. La clase resulta un poco demasiado cargada en contenidos tal vez, pero vamos a... No nos queda mucho, probablemente tome unos 10 minutos después de la hora, espero que no tengan que salir corriendo después de las 22, así nos podemos quedar a ver el último tema, que no querría que quedara afuera. Y si tienen hambre, vayan corriendo a traerse un sándwich o la cena y terminamos la clase con los temas que nos faltan. Lo que estaba diciendo antes de que cortara era justamente que después de... No, esto quiero ir para atrás. Hay distintos modelos que estudian la sucesión de distintas estrategias algales para colonizar y aprovechar los recursos de las estaciones en distintos tipos de ambientes, por ejemplo, por estado trófico. Eso es lo que estudia el grupo de estudio del fitoplancton con su PEG model. Y también el estudio de grupos funcionales, más allá de la caracterización sistemática de las algas, estudiarlos como grupos funcionales que tienen distintas estrategias de aprovechamiento de la luz y de los nutrientes y que por lo tanto tienen facilidad de ganar o perder en la competencia en distintas circunstancias de abundancia o de escasez de recursos. Con esto entonces completamos nuestro estudio del fitoplancton y adquirimos un montón de herramientas y de conocimientos que nos permite caracterizar y entender al fitoplancton de distintos tipos de ambientes, de lagos oligotróficos, de lagos distróficos, eutróficos o hipertróficos, y entender por qué el fitoplancton es distinto en cantidad y en variedad en distintos ambientes o en distintos momentos del año. Rápidamente, una última palabra del fitoplancton. Lo hemos estudiado en términos ecológicos, pero está bueno que lo conozcamos también como recurso económico, porque aprovechamos al fitoplancton para distintas aplicaciones y para eso, entonces, como vemos en esta fotografía de aquí, las personas crían fitoplancton en estos estanques que se enriquecen con fósforo, nitrógeno y oligoelementos, se iluminan y aquí se cultiva fitoplancton. Este caso que estoy mostrando aquí es un cultivo de fitoplancton para darle de comer a los juveniles de estos langostinos o camarones que se crían en acuicultura. Los adultos son mayormente detritívoros, pero los juveniles, los primeros estadios del ciclo de vida, se alimentan en base a fitoplancton. Así que cuando hacemos acuicultura de camarones en ciclo completo, es decir, cuando criamos incluso a los juveniles, hay que cultivar algas para darle de comer. Las algas de fitoplancton tienen aplicación en acuicultura, pero no solamente en acuicultura. Las algas también se crían en gran escala porque se ha visto que son buena fuente para biocombustibles, que tienen esos lípidos que le daban a algunas especies de algas verdes flotabilidad, son excelentes a la hora de quemarse en un motor de explosión y por lo tanto se crían masivamente algas de fitoplancton para ser transformadas en biocombustibles. Otra aplicación de menor importancia tal vez es en cosmética, y también en alimentación, ya sea en suplementos nutricionales de algas del fitoplancton, que aportan oligoelementos, aportan ácidos grasos esenciales, aportan vitaminas, y también macroalgas que se cultivan para distintos platos, por ejemplo, la típica alga negra, alga nori del sushi. Pero el aprovechamiento más sensacional en esta época de cuarentena es mirar estas hermosas fotos y ver cómo también nos aprovechamos del fitoplancton en términos turísticos. Porque algunas playas en el mundo explotan
el fenómeno de bioluminiscencia de la marea roja, que se ve roja durante el día, pero fluorescente en azul hermoso durante la noche, y son sitios de altísima demanda turística, son de las playas calificadas como las mejores del mundo, y de hecho, capaz que lo vieron en los noticieros de la semana pasada, porque hay un fenómeno de bioluminiscencia muy importante frente a las costas de California, y salían todos los noticieros. Pero si no, por ejemplo, esta Bahía Mosquito en Costa Rica vende como atractivo turístico el bañarse en aguas luminosas o hacer paseos en kayak, así que el ingenio de la humanidad para la explotación económica no tiene límite. Rapidito voy a pasar por el bacterioplancton. Picoplancton y femtoplancton, organismos de muy, muy pequeñito tamaño, y estamos hablando de los principales descomponedores: bacterias, virus, hongos, protozoos, que fagocitan la materia orgánica que liberan los productores y los consumidores, y en su consumo de energía terminan liberando elementos mineralizados, que pueden ser aprovechados nuevamente por los productores. Decíamos su pequeño tamaño, su función como descomponedores. De hecho, una especie bastante indicadora de condiciones de contaminación orgánica en las aguas es Spherotilus, una bacteria filamentosa. Y también muchos de ellos son patógenos de organismos acuáticos. La típica mancha de punto blanco, de los peces, o la colonización por hongos de los huevos de peces, que puede provocar estragos en un ciclo reproductivo. También hay algunos de estos virus acuáticos o bacterias acuáticas que son importantes patógenos para las personas, sobre todo cuando se contamina una fuente de agua, sobre todo por aguas servidas. Tenemos focos de enfermedades contagiosas de transmisión acuática, y por lo tanto el bacterioplancton también tiene un interés sanitario para evitar la propagación de este tipo de enfermedades. El bacterioplancton está limitado por su sustrato, la materia orgánica para descomponer, pero también tienen requerimientos de nutrientes, por los cuales están limitados también por fosfato, sobre todo. Y la colonización de la materia orgánica en descomposición le da mayor valor nutricional a los detritos. En un perfil vertical de actividad del bacterioplancton como descomponedor, lo que podemos identificar es una zona que es la zona trofogénica, la zona iluminada, en donde domina la producción de materia orgánica, pero que cuando se agota la luz en profundidad empieza a dominar los fenómenos de descomposición. Y en tanto la materia orgánica pierde sus estrategias de sostenerse en superficie, empieza a caer, a sedimentar lentamente, y por lo tanto se consume esta materia orgánica a medida que va cayendo. El gradiente de oxígeno, que sabemos que es mayor en superficie y menor en profundidad, hace que esta sea la zona en donde abundan bacterioplancton de tipo parásitos y predadores. En la zona intermedia se da la descomposición de materia orgánica en condiciones aeróbicas, y en profundidad la descomposición de materia orgánica puede darse en condiciones de anaerobiosis. La abundancia de los microorganismos suele ser mayor aquí, la parte de patógenos, y los descomponedores son más abundantes en profundidad. La solubilidad de la materia orgánica disminuye de arriba hacia abajo, es decir, a medida que cae va quedando los elementos menos solubles, más recalcitrantes para la descomposición, y a la vez de mayor relación carbono-nitrógeno, y por lo tanto con menor valor nutritivo. Y si bien por un lado aumenta la descomposición de sustancias a medida que cae, también la morfometría de la cubeta, y el hecho de que sea más bien cóncava o cónica, hace que haya una concentración de materia orgánica recalcitrante en la parte profunda.
Bueno, llegamos al último tema de la clase de hoy, otra comunidad diferente de la del fitoplancton, pero también parte de los productores del medio acuático, que es la comunidad del perifito. Esta comunidad que está conformada mayormente por algas arraigadas, pero que también contiene bacterias, protozoos y hongos. Además de llamarse perifitón en la nomenclatura de la ecología acuática, recibe otros nombres que le vienen de otras disciplinas. Por ejemplo, de la ingeniería viene el nombre de Aufguss, porque el perifitón es un elemento que a veces ha complicado a la construcción de estructuras o el mantenimiento de estructuras dentro del agua. Porque el perifitón, estas algas arraigadas que vemos acá en las fotos, creciendo sobre estas piedras que están bajo el agua, creciendo sobre todas estas plantas, también plantas sumergidas, en verdad es la colonización de la superficie. Es decir, toda superficie disponible abajo del agua rápidamente va a ser colonizada primero por bacterias y luego por distintos tipos de algas que van a construir su ecosistema en esta superficie. De hecho, nosotros todos las conocemos, porque le decimos verdín al perifitón. Cuando caminamos por un arroyo y nos patinamos con una piedra, o cuando entramos en un tanque australiano en un campo y de vuelta encontramos la escalera llena de una especie de moquito verde, eso es perifitón. Y el perifitón aprovecha la luz, aprovecha los nutrientes del agua o del sustrato sobre el cual crece y solo necesita superficie para colonizar. Y siendo así, entonces, crece también sobre la parte hundida de los barcos, crece sobre los pilotes de un puente o de un muelle, y entonces genera algún tipo de complicaciones o de problemas ingenieriles, y de ahí su conocimiento por parte de los constructores con el nombre de Aufguss. También se lo conoce con el nombre de biofilm, aludiendo a esta colonización como película sobre cualquier superficie. Decíamos entonces que están limitados por luz y por disponibilidad de base sobre la cual crecer. De hecho, la limitación por luz se ve en este gráfico, en el cual tenemos el crecimiento del fitoplancton, que deja esta ventana de claridad en el agua, y que justamente esta ventana de claridad en el agua es la que aprovecha el perifitón para crecer sobre las superficies, que si están sombreadas, entonces no pueden dar lugar a esta comunidad. Dentro de las algas que crecen como algas arraigadas sobre las superficies, tenemos representantes de diatomeas, de algas verdes, de cianofitas y de algas marrón o pardo amarillentas, que es del grupo de las fucofitas o xantoficias, en la nomenclatura antigua. Hay mucha diversidad de algas del perifitón, incluso más que las de algas de fitoplancton. Y la conquista del espacio opera como una sucesión. Ustedes seguro que conocen la sucesión de colonización de las dunas, de los lagos laurentianos, típica del estudio de la ecología, en donde primero colonizan los líquenes, luego los pastos, después los arbustos, finalmente los árboles. Bueno, pasa lo mismo en la sucesión del perifitón. No llegamos a árboles, pero sí primero hay una primera modificación del espacio por parte de bacterias, que solubilizan algunos compuestos y que eso permite entonces que las primeras algas, que son justamente estas diatomeas como las que vemos aquí creciendo sobre una hoja de una planta sumergida, puedan colonizar en primer lugar este espacio. Y modifican la estructura dando cierto sombreo, cierta protección, cierta secreción de mucílago que va conteniendo todo esto, para proteger a las especies de la fase más avanzada de esta sucesión. De hecho, incluso la sucesión puede reiniciarse con fenómenos de ramoneo por parte de herbívoros o fenómenos de desprendimiento por acción de las corrientes o por el movimiento de una roca, que
suelta una parte del perifitón y deja una superficie libre entonces para una sucesión secundaria. Decíamos que todo esto crece dentro de una matriz mucilaginosa secretada por las algas y por las bacterias. Dentro de las algas hay algunas que incluso se desplazan buscando mejores condiciones de iluminación, y que cualquier superficie es buena para la colonización. Rocas, plantas, arena, limo, animales, estructuras humanas, y los que estudian en profundidad el perifitón le dan una nomenclatura particular a cada una de estas comunidades, que siendo que las distintas superficies tienen distinta provisión de nutrientes, de rugosidad, de estabilidad o distinta exposición a la luz, se constituyen como verdaderos diferentes hábitats. De tal manera que hay una comunidad de perifitón diferente asociados a los distintos sustratos. Y para quienes estudian en profundidad el perifitón, como estaba diciendo antes, entonces esto amerita una nomenclatura particular. Por ejemplo, el perifitón que crece sobre rocas se llamará epi por sobre y liton por piedra. El que crece sobre animales, como puede ser por ejemplo la caparazón de un caracol o de un cangrejo, se llamará epizoo, y así sucesivamente con el episalmon, el epipelon y demás de los distintos sustratos que se colonizan. Ecológicamente funciona como una comunidad autótrofa, es decir, dominan los productores, pese a que hay biofilm que también crece, no con algas, sino con bacterias y protozoos en zonas oscuras, pero no lo llamaríamos perifitón en ese caso. El perifitón es autótrofo, toma nutrientes a partir del sustrato y del entorno acuoso, y los metaboliza dentro de esa matriz de construcción por parte de los mismos organismos. Su aporte productivo es muy importante en la zona iluminada del litoral. Es decir, sobre todo crece perifitón, sobre las plantas hundidas, sobre los sedimentos, sobre las piedritas, sobre una rama que cae. Enseguida se coloniza y eso fotosintetiza y fabrica hidratos de carbono, aportando entonces a la red trófica a través de sus herbívoros, es decir, esto se canaliza a pastoreadores de perifitón, caracoles, ninfas de insectos e incluso algunos peces, como mojarras en nuestras lagunas pampeanas, mojarras, madrecitas, zabalitos, distintas especies de peces que se nutren a partir del perifitón, que con toda esta colonización de bacterias y protozoos tiene una relación carbono-nitrógeno bastante más satisfactoria que la del fitoplancton o la de las algas solas. El perifitón tiene, además de esta importancia ecológica que le estamos dando, importancia ambiental. ¿Por qué? Porque algunas especies se han transformado en invasoras. Así son de rápida difusión y rápida colonización y han ingresado en un esquema de distribución cosmopolita y afectan la calidad ambiental de sitios que antes no los tenían. Un ejemplo es el didimo, una diatomea arraigada que crece, de hecho su nombre vulgar es el moco verde, así que imagínense lo simpático que es el didimo para los pescadores o los usuarios de arroyos en la zona patagónica, en donde no había, pero nos ha invadido, y de hecho hay fuertes campañas de control de la difusión del didimo, de éxito bastante acotado, porque el didimo sigue dispersándose. Perifitón también se puede usar como absorbedor de nutrientes en plantas de tratamiento de agua. No tal vez tratamiento a gran escala, pero cuando estamos hablando de agua gris doméstica, existe forma de hacer un biofiltro aprovechando la absorción de nutrientes por parte del perifitón para disminuir la carga de nutrientes de las algas. Y de hecho también existen estrategias o distintos implementos para ubicar en aguas eutróficas, y lo que vemos acá en esta foto es un ejemplo de una construcción en base a superficie para que crezca el perifitón y dejarlo
dispuesto en ambientes, lagos eutrofizados, lagos urbanos eutrofizados para disminuir la carga de nutrientes. Finalmente, el perifitón también es alimento. Recién decíamos que era alimento para peces de nuestra fauna autóctona. Bueno, si en vez de hablar de la fauna autóctona, hablamos de peces que se crían en acuicultura, el estímulo al crecimiento del perifitón puede resultar un suplemento alimentario para esos peces. Y de hecho se aplica esta estrategia para los estanques de producción de tilapias, que como ven en esta foto, se llenan de cañas de bambú, que lo único que hacen es ofrecer superficie de crecimiento. Allí crece la comunidad del perifitón, las tilapias les encanta ramonear, mordisquear este biofilm y complementan su dieta. Con esto prácticamente estamos terminando nuestro estudio de las algas en el ambiente acuático, de las algas del fitoplancton y las algas del perifitón. No solamente nos sirvió para aprender sobre los principales productores de las aguas abiertas y proyectar todo esto que aprendimos en el funcionamiento del ecosistema acuático, sino que además nos sirve para entender un poco más estas cosas que nos quedaban pendientes del fenómeno de eutrofización. Nosotros ya entendimos a la eutrofización cultural, uno de los mayores males actuales para los ecosistemas acuáticos, que es un fenómeno de aceleración provocada de la llegada de nutrientes. Y veíamos que esa aceleración provocada está asociada con un deterioro ambiental marcado por distintos síntomas. El aumento de turbidez, la pérdida de especies pesqueras, la erosión de las orillas, la pérdida de calidad visual del ambiente, que deja de tener agua clara, agua transparente, y pasa a tener estos acúmulos algales de feo aspecto. Completamos el aprendizaje de dos de estos síntomas. Ya sabemos y entendemos perfectamente por qué la eutrofización desata mayor turbidez del agua. Y también entendimos por qué la eutrofización está asociada a los blooms de cianofitas, con todos los peligros que tienen los blooms de cianofitas. El hecho de sus estrategias de captación de fósforo en condiciones de escasez de nitrógeno, porque lo pueden fijar, hace que cuando se enriquece el agua en efluentes cargados de fósforo, las cianofitas le ganen a todos los demás componentes, y por lo tanto, esto que aprendimos también nos sirve para orientar las estrategias de mitigación de la eutrofización a través del manejo de las variables ambientales que controlan el crecimiento de los distintos grupos algales. Con eso terminamos entonces la clase de hoy. Y la clase que viene, que va a ser dentro de 2 semanas, es decir, algo así como hoy es 4 más 14, 18 de mayo, vamos a estudiar al nivel trófico siguiente de las aguas abiertas, a los componentes del zooplancton. Esta semana ustedes van a tener el desarrollo del trabajo práctico del fitoplancton y el perifitón. Así que estén atentos a las consignas que les van a dar Checha y Fernando, para que puedan organizar la resolución de este trabajo práctico, que va a tener un montón no mucha tarea, sino un montón de material para que puedan hacer un buen estudio de esta clase y un buen trabajo práctico. Mi clase terminó aquí, pero me puedo quedar un ratito para contestar todas las preguntas y las dudas que hayan quedado pendientes. El conjunto de diapositivas de esta clase voy a demorar un poquito, creo que hasta mañana a la tarde, para colgarlo, porque los chicos de la mañana me pidieron que agregara unas diapositivas más a la clase, así que me va a llevar un par de horas hacerlo, pero lo van a tener colgado antes de que se habilite el parcialito, que va a ser mañana a la noche. Tienen mañana a la noche y todo el día miércoles para poder resolverlo y tener entonces el presente y ir aprendiendo, capitalizando estudio de estos temas. Por lo demás, creo que no me olvido de nada.
les deseo linda noche, linda semana, nos vemos en la próxima clase. Estén atentos también a lo que pueden ser novedades del cronograma, porque si bien nosotros tenemos todo listo y nuestras ganas están para continuar con clases presenciales después del 1 de junio, ya la facultad anunció que es probable que no lleguemos a la posibilidad de esa presencia y que sigamos de esta manera. Para eso, bueno, todos los docentes estamos trabajando un montón para hacer buenos trabajos prácticos que se puedan resolver de manera virtual, pero no queremos perder nuestras esperanzas de poder mojarnos con ustedes y aprender lo que nos falta de parte práctica. Los saludo, que tengan linda noche, linda semana, nos vemos en un par de lunes. Todas las preguntas que surjan después y que quieran escribir en el foro, yo las voy a ir contestando. Y si tienen algunas ahora, me quedo unos minutos hasta que se terminen las preguntas, hasta que se termine el tiempo de esta reunión. A todos los demás, los saludo, gracias y hasta la próxima.